sea en el valle, no el peligro esté, o que en la luz gloriosa de paz habite yo. A mi Jesús diré, tu voluntad haré. Si Cristo me guía, doquiera yo iré. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Si al desierto quiere Jesús que vaya yo, llevando buenas nuevas de santa salvación. Si allí en Durarí mi campo señaló, a Cristo yo sigo sin más dilación. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Aunque mi parte sea mi dura cruz llevar, diré a mis hermanos también su gran poder. Contento quedaré, mi luz haré brillar. Testigo de Cristo, doquiera yo iré. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. La voluntad de Cristo yo quiero obedecer, pues en la Santa Biblia encuentro mi saber, y con su gran poder al mundo venceré. Si Él va conmigo,
Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Damos gracias una vez más por estar en la presencia del Señor. En este día vamos a estar compartiendo palabra de Dios, esperando que sea de bendición para nuestras vidas, hermanos. Y le voy a invitar a que si usted tiene alguna petición, hermanos, juntos vamos a orar a la presencia del Señor. Vamos a seguir orando a la presencia del Señor para que la mano del Señor se mueva. De hecho, ya hay algunas peticiones. Las peticiones que cada uno de nosotros tenemos, hermanos, Dios las conoce, pero es necesario que también nosotros vengamos delante de Él en oración, diciéndole al Señor: Señor, ten misericordia de mí, que tenga el Señor misericordia de nosotros, amén. Así es que si usted tiene alguna petición, le voy a invitar a que la esté poniendo ahí en el internet, en los medios de comunicación. Al último le estaremos dando lectura y posteriormente juntos estaremos orando a la presencia del Señor, esperando que dentro de su voluntad la mano del Señor se mueva y Él pueda tener misericordia de nosotros. Amén. El día de hoy vamos a meditar palabra de Dios allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 15, del versículo 21 al versículo 28. Aquí vamos a estar meditando a palabra de Dios. Hemos puesto un título y el título se llama Sorprendamos al Señor. Un título que quizás usted se pregunte, bueno, ¿cómo podemos nosotros sorprender a Dios, verdad? Si regularmente o más bien siempre Dios es el que nos impresiona a nosotros, nos sorprende a nosotros. Y nosotros, hermanos, nos impresionamos por tantas cosas que Dios hace, que Él ha hecho y que seguirá haciendo. Amén. Vamos a meditar palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versículo 21 al versículo 28. Le voy a dar lectura y al término estaremos orando. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: ¿No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Cierre sus ojos, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, una vez más por tu amor y misericordia, porque en ese amor y misericordia nos permites estar aquí, Señor, una vez más delante de tu presencia, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor. En este día, Señor, te pedimos que vengas tú a hacer todas las cosas, que muevas tu mano, Señor, que seas tú tocando nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, quien venga a hacer todas las cosas, Señor. Señor, nosotros de nosotros mismos no sabemos hacer nada, Señor. Yo te necesito más cada día. Necesito que tu mano se mueva, Señor, en nosotros. Necesito que tu mano se mueva en nosotros, Señor. En cada uno, Padre eterno. Los días se terminan, Señor. Tú vienes pronto, Señor. Y es necesario, Señor, que nosotros estemos seguros en quién hemos confiado, Señor. Quién es el que va con nosotros, el que marcha con nosotros, Señor. Glorifícate, Dios, en nuestras vidas. Perdona mi falta y mi pecado que está siempre delante de ti, Señor. Añade bendición a tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, hermanos, en esta ocasión, hermanos, vemos aquí una palabra, hermanos, en el versículo 21, acerca de una mujer cananea, que dice que había salido de los términos y caminaba por donde Jesús estaba, y le gritaba a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le expresaba su necesidad, hermano.
ella con toda seguridad, hermano, ya había oído hablar de Jesús, ya había oído rumores acerca de Jesús. Y sabía que Jesús tenía todo el poder y toda la autoridad, hermanos. Que él hacía señales, milagros, maravillas, prodigios, y sabía que era misericordia. Y esta mujer, hermanos, conociendo, teniendo, yo creo que ya de antemano bien captado lo que Jesús hacía, cómo trabajaba, hermanos, dice que clamaba a él y le decía: ten misericordia de mí. Y al decir ten misericordia de mí, le expresaba su necesidad y le decía: mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaban diciendo: despáchala. Miren, los discípulos del Señor, al escuchar la necesidad de esta mujer, con qué vehemencia venía delante de la presencia del Señor, le decían: Señor, despáchala, que se vaya. Viene dando gritos detrás de nosotros, viene molestando. Quizás viene alborotando a las demás personas que están alrededor. Señor, mándala que se vaya. Mas sin embargo, hermanos, dice que el Señor no decía nada. Cuando de repente dice que él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire, aquí, en este punto, hermanos, el Señor había sido enviado, dice la palabra de Dios, en rescate a los judíos, al pueblo de Israel. Pero dice allá en el Evangelio según San Juan, que por cuanto ellos no le recibieron, empezó, hermanos, a repartir lo que era para ellos, para cada uno de nosotros. Dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, hermanos, dice que entonces vino ella y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Dice que se postró, le adoró y le dijo: Señor, socórreme. Y él respondiendo le dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Mas sin embargo ella le contestó y le dijo: sí, Señor, yo reconozco, yo entiendo. Quizás no soy digno, quizás no soy la mejor persona, pero yo sé que tú tienes poder, yo sé que tú tienes autoridad, yo sé quién eres tú. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que esta mujer le dijo, aleluya, los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y miren, hermanos, estas palabras entraron a los oídos del Señor. Los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces Jesús respondiendo dijo: oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Sea hecho contigo como quieres. Y dice que en aquel instante su hija fue sana, fue hecha libre de la enfermedad que le atormentaba, de los demonios que le atormentaban, por su fe, por creerle a Dios. Miren, hermanos, hoy en la actualidad vivimos una sociedad muy ajetreada. Entramos, salimos, vamos, venimos, pensamos, mañana haremos, pasado haremos, iremos. Una vida muy ajetreada, una sociedad muy ajetreada, hermanos, la cual pocas veces pone atención a lo que sucede. Y no me refiero, hermanos, a lo secular. No me refiero a la maldad que se está desplegando alrededor del mundo. No me refiero a los disturbios que están sucediendo alrededor de las ciudades, hermanos. Todo esto, hermanos, es palabra que se cumple. Cuando dice el Señor que en los últimos días todo esto pasaría, la maldad se multiplicaría, habría guerras, había tantas cosas, hermanos, en los últimos días. Yo me refiero, hermanos, a que la gente pone poca atención a lo que sucede, cuando todo lo que sucede nos da señales de que el tiempo se está terminando, de que el tiempo se está acabando y de que Cristo viene pronto por su iglesia. Muchas veces, hermanos, cuando vagamos por alrededor, no queremos poner atención a lo que sucede, hermanos, muchas veces porque no queremos que suceda. Porque muchos de nosotros sabemos que son los últimos tiempos, porque muchos de nosotros sabemos que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra, hermanos. Al pie de la letra se está cumpliendo. Y queremos pasar
por alto, poniendo poca atención a lo que sucede, no queriendo que suceda, hermanos, lo que va a acontecer. Otros hermanos ignorantes de lo que sucederá o de lo que está sucediendo, hermanos, porque no quieren escuchar la voz de Dios, porque no quieren comprometerse con Dios, porque no quieren un compromiso con Dios, y no escuchamos y no ponemos atención a lo que sucede. Corremos, vamos, venimos, nos casamos, nos damos en casamiento, mañana celebraremos, mañana iremos, queriendo, hermanos, que las cosas no sucedan. Y mire, la gente, hermanos, toda la gente, aún sea cristiana o no, sabe que algo tiene que suceder en este planeta llamado Tierra. Me decía una persona, es que yo no quiero estar para cuando eso suceda. Y se hacía desentendida y se hacía como que no sabía nada, pero al último, hermanos, hasta en las noticias dicen que algo tiene que suceder. Han salido noticias, han salido tantas cosas, hermanos, que nos indican que el Señor viene y que los tiempos se están terminando. Y esa gente, hermanos, que quiere parecer ignorante, que quiere parecer que no sabe, cuando usted y yo les empezamos a hablar de la palabra de Dios, cuando usted y yo les empezamos a mostrar lo que Dios va a hacer, lo que Él quiere hacer, a dónde nos quiere llevar, esta gente se impresiona, hermanos. Esta gente se impresiona, pero son de un corazón duro. Que Dios tenga misericordia, hermanos, y que si nosotros tenemos un corazón duro, que el Señor nos convierta nuestro corazón duro en un corazón de carne, en un corazón sensible, en un corazón, hermanos, que esté de acuerdo a escuchar la voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios. Hay muchas formas, hermanos, por las cuales nosotros nos impresionamos. Dios, hermanos, es el que siempre nos impresiona. Hemos puesto el título el día de hoy, sorprendamos al Señor. Usted me dirá, hermano, pero es que ¿cómo podremos sorprender a Dios? ¿Cómo podremos sorprender al Señor? Él creó toda la tierra. Él creó todas las cosas que existen, que nosotros vemos. Los planetas, el sistema solar, todo está en su lugar. Todo fue creado y formado por un ser poderoso, por la mano de Dios. Nos sorprendemos, hermanos, cuando nos detenemos a ver, hermanos, la naturaleza. Al contemplar la obra de las manos de Dios, cuando nos detenemos a contemplar los cielos, cuando nos detenemos a contemplar todo lo que Él creó, los cielos, la tierra, la estrella, la luna, los animales. A veces, hermanos, estamos platicando con mi esposo, vamos en algún lado y nos quedamos sorprendidos al ver las cosas, hermanos, que Dios hace. Hasta el día de hoy, hermanos, nos sigue impresionando la grande obra de Dios. Y no solamente los cristianos, aún los que no son cristianos se dicen, tuvo que haber una mano poderosa, tuvo que haber un ser poderoso, tuvo que haber alguien grande que creara y controlara todo lo que existe hasta el día de hoy. Y esa es la mano de Dios. Ese es nuestro Dios, el Señor Dios Todopoderoso, al que alabamos, al que glorificamos, al que por fe creemos que vendrá por nosotros en el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros nos sorprendemos, hermanos, al contemplar cómo se forman los huesos y los nervios dentro de la mujer encinta. Nos sorprendemos, hermanos, al contemplar todas las cosas. Cerramos nuestros ojos y podremos abrirlos y volver a ver la luz. Solo Dios lo puede hacer. Podemos respirar y seguir con vida. Solo Dios lo puede hacer. Por más que el hombre se esfuerce, hermano, por todo el dinero del mundo que tenga, si Dios no le permite un segundo más de vida, todo lo que ha hecho, todo lo que tiene, se quedará, se perderá. Pero si nosotros estamos conscientes, hermanos, de que hay un Dios creador, un Dios poderoso, te invito a que le des tu corazón, a que le empieces a servir, a que le digas, Señor, ¿cómo es que puedo agradarte? Y empecemos a caminar dentro de la voluntad de Dios, hermanos. Y si hasta el día de hoy Dios te ha sorprendido con todo lo que ha creado,
nos seguirá sorprendiendo y nos sorprenderá más al saber todo lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Nos sorprenderá aún más en el transcurso de nuestra vida como cristianos, hasta que nosotros seamos arrebatados a la presencia del Señor. El Señor nos seguirá sorprendiendo porque nos mostrará su amor, su misericordia, su grande gracia que todavía tiene para con cada uno de nosotros. Nos sorprendemos, hermanos, ante todas las cosas. Pero hoy, hermanos, vamos a analizar cómo nosotros podremos sorprender a Dios. Sorprendamos al Señor, sorprendamos a Dios, aquel que creó todas las cosas, aquel que los cielos y la tierra, así de grande es nuestro el Señor. Dice que los cielos son el óleo sobre su cabeza y la tierra es el estrado de sus pies. Él puso límite a las aguas, dice que las cuales lo respetan hasta el día de hoy. Él hizo todas las cosas, hermanos. ¿Qué es lo que podrá sorprender a Dios cuando todo lo ha creado Él? Cuando hay alguien que lo ha tenido todo, hermanos, gente que tiene dinero y que lo ha tenido todo, es difícil de sorprender. Porque usted dice, ¿qué le puedo dar? ¿Qué le puedo regalar si todo tiene? No le hace falta nada. Ahora, hermanos, si usted piensa eso de una persona que tiene dinero, imagínese del Dios creador, el sistema solar creado por nuestro Dios, el cielo que vemos, las estrellas que vemos, el día y la noche, todas las cosas, hermanos. ¿Cómo es que el Señor podrá ser sorprendido de nosotros? Miren, hermanos, hay una forma en la que nosotros podemos sorprender al Señor. Suena un poco a quizás, ¿cómo le dijera yo? Absurdo, quizás. Porque le vuelvo a repetir, todas las cosas por Él fueron creadas. Y dice la palabra de Dios que sin Él, nada de lo que es hecho, fue hecho. Pero hoy, hermanos, nosotros vamos a sorprender al Señor. Si usted vaya al libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Oiga bien, hoy nosotros vamos a sorprender al Señor. Sorprendamos al Señor, sorprendamos a Dios, a ese Dios creador, a ese Dios todopoderoso. Jehová es su nombre, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, aquel que está hoy entre nosotros por medio del Espíritu Santo. Hebreos 11, capítulo 6, 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, hermanos, que nosotros pongamos a trabajar nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted va, hermanos, a la palabra de Dios, allá en Hebreos, capítulo 12, dice lo siguiente: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra de Dios. Mire, el versículo 6 dice que Dios es galardoneador de todo aquel que le busca. Si nosotros tenemos fe y creemos, hermanos, Dios sabe recompensar nuestro esfuerzo. Dios sabe recompensar nuestra fe. Pero dice que tenemos que dejar, que despojarnos de todo pecado, hermanos, de todo lo que ofende a Dios, de todo lo que no edifica, de todo lo que no es agradable delante de la presencia del Señor. Dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, apartándonos del pecado, apartándonos de toda especie de mal. Dice, entonces corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta,
puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros podemos sorprender a Dios, hermanos, si tenemos fe. Al que cree, todo le es posible. Nosotros, hermanos, podemos tener fe en el Señor Dios Todopoderoso. Las Escrituras, hermanos, fueron escritas para producir fe. La palabra de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios allá en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, aleluya. Dice que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por fe que es en Cristo Jesús. Dice que las Escrituras fueron escritas para producir fe en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que, hermanos, nosotros necesitamos escudriñar, saber lo que Dios ha hecho a lo largo, hermanos, de 6,000 años, para que nuestra fe pueda crecer, para que nosotros le podamos creer a Dios, para que nosotros podamos saber qué Dios es capaz de hacer para con cada uno de nosotros. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Por medio de escudriñar las Escrituras, hermanos, nosotros tenemos fe. Y mire, hay una fe en la que nosotros necesitamos movernos. Primeramente, hermanos, necesitamos movernos en una fe que le es dada a todo el mundo, una fe que nos lleva, hermanos, a salvación, para poder aceptar el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Pero dice la palabra de Dios que cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y dentro de ese sello del Espíritu Santo, hermanos, hay una fe que es fruto del Espíritu Santo, en la cual debemos movernos una vez que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. La fe que nos ayuda para creer en el sacrificio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, la aplicamos. Aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Pero hay una fe, hermanos, que es fruto del Espíritu Santo, en la cual nos podemos mover una vez que le hemos aceptado y caminado hacia el frente. A cada día de nuestra vida, dice la Biblia, que una vez que hemos sido bautizados, empezamos a caminar dentro de la mano de Dios, dentro de la misericordia de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Empezamos a escudriñar, empezamos a ver, empezamos a escuchar lo que Dios es capaz de hacer. Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, hermanos, nos dice que el Señor fue capaz de pasar al pueblo de Israel, hermanos, en seco en medio del mar. La palabra de Dios dice que por fe Josué entró a la tierra prometida junto con el pueblo de Israel. La palabra de Dios dice que por la fe, hermanos, fueron hechas multitudes de milagros. Así es que, hermanos, que nosotros por medio de la fe podemos ver la mano y la misericordia de Dios a cada día. Dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así es que, hermanos, por medio de la fe, oiga bien, ya somos salvos. Aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Esa fe, hermanos, ahora como fruto del Espíritu Santo, nos trae, hermanos, a recibir justificación. La palabra de Dios dice que por medio de la fe somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por medio de la fe, hermanos, nosotros somos santificados, porque de nosotros mismos nada podemos hacer. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios que allá en la cruz del Calvario, Él nos hizo santos y aceptos
para entrar allá en la presencia del Señor. Y eso es fe, hermanos, algo que no vemos, pero que esperamos. Algo, dice la palabra de Dios, es algo que no se ve, pero que esperamos. Y por fe creemos, hermanos, que el Señor nos puede llevar a su presencia. Aleluya. Dice la palabra de Dios que nuestro caminar como cristianos debe haber, hermanos, frutos de nuestra fe. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17 en adelante dice así: así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Mire, si usted dice que ha creído en el Señor, hermanos, si le hemos aceptado como único y suficiente Salvador, hay pruebas, hay luchas, hay tentaciones, hay ataques del enemigo, hermanos. Pero así como hay luchas, pruebas, tentaciones, enfermedades, ataques del enemigo en nuestra vida, podemos ver en la palabra de Dios que Él dice que Él pelea por nosotros, que el ángel de Jehová acampa en derredor de cada uno de nosotros, que nos guarda, que nos defienda, que Él es nuestro pastor, que aún en medio del valle de la sombra y de la muerte, ahí Él va con nosotros. Pero ¿sabe cómo se llama todo eso, hermano? Se llama fe. Que en medio de la prueba, que en medio de la dificultad, que en los momentos más difíciles de nuestra vida podamos creer y esperar que el Señor está ahí. Creer como le dijo Eliseo a Giezi: Señor, permite que abran sus ojos y que vean que son malos que están con nosotros, que aquellos que están en contra de nosotros. Eso se llama fe. Y por más duro que estés pasando tú, hermano, y por más duro que esté pasando yo, la palabra de Dios dice: si pasares por el fuego no te quemarás, si pasares por las aguas no te anegarás, mi llama arderá en ti, porque yo soy tu Salvador. Y creerlo se llama en fe. A través de cada prueba, de cada lucha, en las victorias, hermanos, ahí está la mano de Dios. Pero necesitamos creerlo. Hay mucha gente que dice que en la actualidad la mano de Dios ya no se mueve. Hay mucha gente que dice que en la actualidad los milagros ya no existen. Hay mucha gente que dice que la palabra de Dios ya pasó. Mas sin embargo dice la palabra de Dios que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Jesús dice: al que cree todo le es posible. Y creer es tener fe en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos. El ser humano se sorprende al ver las cosas que Dios hace. Pero Dios, hermanos, se sorprende cuando nosotros, hermanos, ponemos a trabajar nuestra fe. Cuando nosotros le creemos a Dios. Cuando creemos que el Señor nos puede sostener, cuando creemos que el Señor nos puede llevar, cuando creemos que el Señor, hermanos, cuida de nosotros. Miren, le vuelvo a repetir, necesitamos escudriñar las Escrituras, hermanos, porque ¿sabe qué? En el libro de Daniel, por ejemplo, dice la palabra de Dios que a causa de que Daniel buscaba el rostro del Señor y oraba 3 veces al día, fue lanzado al pozo de los leones. ¿Y sabe quién es el que lo pudo librar? Fue Dios. La palabra de Dios dice que cuando aquellos jóvenes hebreos llegaron cautivos a Babilonia, hermanos, y decidieron darle la gloria a Dios, cuando fueron lanzados al horno de fuego, hermanos, ellos decían: el Señor Dios nos librará. Y si no nos librare, le decían al rey, si no nos librare, como quiera, no nos postraremos, porque toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es para Jehová Dios Todopoderoso. Y el Señor los libró. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
si usted no escudriña la palabra de Dios, si usted no se toma el tiempo para meditar en las cosas que Dios ha hecho, si usted no se toma el tiempo de testificar lo que Dios hace con su vida, ¿cómo crecerá nuestra fe? Necesitamos, hermanos, que las señales y milagros que el alto Dios hace con cada uno de nosotros sean testificados, para que otros crean y vean y sepan que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, hermanos. Es necesario que nosotros pongamos a trabajar nuestra fe, hermanos. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es esa esperanza, hermanos? Nuestra esperanza es llegar a la presencia de Dios, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, donde si hay algo el día de hoy que te aflige y el Señor no tiene la respuesta que tú estás buscando. Al apóstol Pablo le decía: Pablo, bástete mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Bástete mi gracia, Pablo. Y el Señor a muchos de nosotros, hermanos, también nos habla y nos dice que te baste mi gracia. Porque ahí cuando tú estás enfermo, cuando tú estás dolido, cuando tú estás caído, clamas a mí. Pero cuando estamos en bonanza, cuando todo está bien, cuando no pasa nada, se nos olvida quién es Dios, de dónde nos sacó el Señor y hacia dónde nos quiere llevar. Y muchas veces, para que no se nos olvide, dice la palabra de Dios que Él a veces permite un aguijón en nuestra vida, para que sepamos que no dependemos ni de nuestro dinero, ni de nosotros mismos, de nuestro intelecto, sino que dependemos absolutamente de Dios. Dependencia absoluta de Dios, hermanos. Así es que, justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado, hermanos. ¿Sabe cómo podremos sorprender a Dios? Pongamos a trabajar nuestra fe. Es la demostración de lo que se espera y es algo que no podemos ver. Eso es fe, hermanos. Y Dios se sorprende, hermanos, cuando en estos días, cuando la maldad se ha multiplicado, cuando en estos días, cuando la gran tribulación está a punto de venir, en estos días, hermanos, cuando el enemigo de nuestras almas está trabajando con todo, hermanos, porque los tiempos se están acabando, Dios se sorprenderá cuando usted y yo pongamos a trabajar nuestra fe. Porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Que es cercano, hermanos, hablando bíblicamente, es el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia, hermanos. La demostración de las cosas que no se ven. No lo vemos, pero yo sé que Dios es real. Que a veces las cosas no sean como yo quiero, no quiere decir que Dios existe o que la mano de Dios se ha cortado. Lo que quiere decir es que Dios está siendo presente en mi vida para que yo no me aparte ni a derecha ni a izquierda, sino que me mantenga firme en sus promesas, porque Él es fiel. Y si Él ha prometido estar con nosotros, llevarnos a su presencia, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios.
Y Dios se sorprenderá, sorprenderemos a Dios. Podremos sorprender a Dios, hermanos, cuando nosotros nos movamos en fe. Una fe como fruto, hermanos, es la fe de una persona nacida de nuevo. Mire, había una mujer en el Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículo 45. Había una mujer que había estado enferma por mucho tiempo. Había gastado todo su dinero, todo lo que tenía. Quizás ya no le quedaba más y no podía ser sana. Mas sin embargo, cuando caminó cerca de Jesús, con fe, ella dijo en su corazón: si tan solo tocara el borde del vestido de Jesús, seré sana. Con fe, hermanos, con fe. Cuando nosotros nos movemos en fe, Dios se sorprende. Cuando nosotros nos movemos en fe, podremos sorprender al Señor. Hoy la caridad de muchos se enfría. Hoy muchos se apartan de la fe. Hoy muchos dan oído sordo a lo que sucede. Pero gloria a Dios por aquellos que aún tienen fe y creen que el Señor sigue teniendo poder y autoridad. Mire, aquella mujer, hermanos, se abrió paso entre la multitud. Y yo creo que a escondidas, hermanos, agachada tal vez, logró tocar el borde del vestido de Jesús. Cuando esta mujer tocó el borde del vestido de Jesús, dice la palabra de Dios, que quedó sana inmediatamente de aquella enfermedad. Pero no solamente eso, hermanos. El Señor se detuvo de su caminar. El Señor se detuvo y empezó a buscar y dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Los discípulos le decían: Señor, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Hay mucha multitud, te empujan, te jalan, van para acá, van para allá. Señor, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Y el Señor dijo: aquella persona que me ha tocado con fe. Y cuando tú y yo tocamos al Señor con fe, cuando le creemos a Dios, cuando creemos en su promesa, cuando creemos en su palabra, el Señor se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí, dijo Jesús. Aquella mujer quizás agachada entre la multitud, que aquella mujer quizás escondida entre la multitud decía: Señor, yo te he tocado. Y es que no es cuántas veces toques a Jesús, sino cuántas veces crees que puede salir virtud de Él. No importa la lucha, no importa la prueba, no importa la enfermedad. Necesitamos saber cuán grande es nuestro Dios. Creer que Él tiene el poder y la autoridad para hacernos libres. Aquella mujer le decía: sí, Señor, yo sé que el pan no es para mí, pero aún, Señor, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. El Señor se sorprendió y dijo: mujer, cuán grande ha sido tu fe, que se ha hecho como tú pides. Y en aquel instante dice el Señor que esta muchacha fue librada de aquella enfermedad. Es necesario, hermanos, trabajar nuestra fe. Es necesario poder esperar en Dios. Es necesario, hermanos, entrar en la lucha, en la prueba, en la aflicción, porque ahí está la victoria. Entre más prueba, mayor es tu fe. Entre más tentación, mayor es tu fe. Entre más pasemos, hermanos, como cristianos, entre más padezcamos como cristianos, más grande será el galardón, hermanos. Es por ello, hermanos, que el Señor decía: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hoy yo te pregunto a ti, hermanos,
La gracia se está terminando. La puerta está a punto de cerrarse. ¿Dónde está tu fe? Si no tenemos fe, hermanos, para creer que el Señor está con nosotros. Si no tenemos fe, hermanos, para creer que el Señor puede hacer la obra en nuestras vidas, ¿cómo podremos tener fe en aquello que no vemos? Por fe, dice la palabra de Dios, fue hecho lo que es de lo que no se veía. Por la fe, hermanos, Elías fue capaz de desafiar a los sacerdotes de Baal y hacer que descendiera fuego del cielo. Por la fe, hermanos, Moisés fue capaz de sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra que fluía leche y miel. Por fe, hermanos, el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, creyendo en aquella promesa del Padre: al tercer día resucitarás y volverás a mi presencia. Y el Señor creyó. Hoy, hermanos, es por fe. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por vista tampoco. Es por fe. El Señor se sorprenderá y obrará cuando tu fe sea puesta en práctica. Por eso el Señor en estos últimos tiempos dice: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Necesitamos fe con obras. Y el Señor sigue obrando. Y mientras el Espíritu Santo no se ha levantado, mientras la gracia no sea terminada, el Señor te puede tocar, el Señor te puede sanar, el Señor te puede hacer libre, el Señor te puede ministrar, el Señor te puede fortalecer. El Señor está ahí, Él te quiere llevar a su presencia, Él te quiere mostrar su mano de amor y misericordia. Al que cree, todo le es posible. Allá en la cruz del Calvario Él llevó nuestras enfermedades, sanó nuestras dolencias, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero ¿dónde está hoy tu fe? ¿Dónde está hoy nuestra fe? Sorprendamos al Señor. Hoy vamos a estar orando a la presencia del Señor. Juntos vamos a orar, hermanos, por las diferentes necesidades. Gracias. Y le invito, hermanos, a que ponga a trabajar su fe. Sorprendamos al Señor, hermanos. Sorprendamos al Señor. Vamos a orar por la hermana Andrea y por su familia. Vamos a orar por la prima de la hermana Rebeca. Vamos a orar por la familia Huicochea. Oración por la hermana Paulita y por la hermana Reina. Por la hermana Rebeca pide oración por Cassandra y para que la hermana de su cuñada que tuvo un ataque de corazón. Hermana Eva Vargas de Chicago pide oración por su hijo Eric que fue diagnosticado con leucemia. Guadalupe Marquina pide oración por Alicia y Victorino Marquina para que Dios toque su corazón. Por la familia que fuimos a visitar allá a Chicago también, hermanos, nos hablaron y nos están pidiendo que los llevemos en oración delante de la presencia del Señor, hermanos. Vamos a orar los unos para con los otros, por nuestra hermana Rebeca también, que tuvo una cirugía el día lunes pasado. Que el Señor tenga misericordia, hermanos, de cada uno de nosotros, que nos lleve a su presencia, que nosotros podamos ver que el Señor sigue siendo el mismo, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso. Mira, Señor, no sabemos muchas veces cómo pedir, cómo venir delante de tu presencia. Muchas veces pedimos, Señor, y pedimos las cosas a nuestro favor. Pero hoy, Señor, tú conoces cada petición, cada necesidad, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que así como recibimos el bien, Señor, y el pan de cada día, también, Señor, habíamos de recibir el mal y dar gracias por ello. Señor, a veces las cosas no son como nosotros queremos, pero tú quieres, Señor, que nadie se aparte, que todos procedamos al arrepentimiento,
Y a veces, Señor, es necesario, Señor, de eso que estamos atravesando y de eso que estamos pasando para que nosotros sepamos quién eres tú y dónde estamos ubicados nosotros, Padre eterno. Señor, yo creo que tú tienes poder y tienes autoridad. Dentro de tu amor, dentro de tu misericordia, dentro de tu voluntad, te pido, Señor, por cada una de las peticiones que fueron leídas en este día. Señor, por esos mis hermanos que tienen aflicción. Señor, por esos mis hermanos que tienen ansiedad. Señor, por esos mis hermanos, Señor, que todavía necesitan el toque de tu presencia en sus vidas. Señor, por la iglesia de este lugar, por la iglesia esparcida alrededor del mundo, Señor, por todos aquellos, Señor, que pasan enfermos, Señor, por la pandemia, por todos aquellos, Señor, que no saben qué hacer el día de mañana. Tu palabra dice, Señor, que podemos confiar en ti, esperar en ti, traer nuestras cargas delante de ti, Señor, y tú tienes todo el poder para sanar, para liberar, Señor. Tú tienes toda la autoridad, Señor, sobre nosotros. Solamente tu palabra dice que traigamos nuestras cargas delante de tu presencia. Señor, permite que nuestra fe crezca, Señor. Y no es sencillo, Señor, que nuestra fe crezca. Necesitamos pasar por la prueba, por la lucha, por la enfermedad. Pero solamente te pido, Señor, que tú estés en control de todas las cosas. Trae liberación, trae sanidad, trae seguridad, Señor. Trae seguridad, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Paz de Dios. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré, tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos